Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, tal como habíamos anunciado, bueno, pues está con nosotros una persona que aquí en Reflexiones con Roberto Claudio, bueno, pues la queremos muchísimo. Es una persona muy humanitaria, es un gran caballero, un hombre con muchísimas inquietudes sociales. Y vaya si tiene inquietudes sociales y desde hace mucho tiempo, pero definitivamente Isaías lleva algo, bueno, en estos tiempos vendría cumpliéndose los 2 años que más o menos, bueno, pues fundó y encabeza lo que se denomina el Frente Cívico y Social que lucha por una especie de relanzamiento. Yo voy a decirlo como yo pueda, Isaías me corregirá, una especie de relanzamiento de la patria, porque es una institución que está concentrada, ¿verdad?, en procurar, se preocupa por todos aquellos detallitos, aquellos problemitas que la gente lo ve pasar y entonces no lo refiere y ese tipo de cosas. Para eso hay núcleos como el que preside mi gran amigo Isaías Ramos, de quien yo doy fe y testimonio de que es un gran ser humano, porque la verdad es que recorrimos algunos trayectos juntos y yo puedo, como decía, ser testigo de la gran persona que es Isaías Ramos. Bienvenido y me alegra sobremanera encontrarte definitivamente en el ruedo prácticamente político, que siempre le saliste yendo antes. Roberto, muy agradecido de verdad de estar en tu programa, un programa que lleva un nombre muy necesario en estos tiempos, Reflexiones, donde tenemos un país que tenemos que poner a reflexionar a nuestra patria, realmente a nuestro pueblo, a nuestra nación, porque realmente esto nos han embullido en una realidad que no es la real, no es la verdadera. Entonces, como tú decías, el Frente Cívico y Social nace por la necesidad de refundar la patria, pero más que también refundar la patria, también volver a lo que es la verdadera política, la política de principios, de valores, que se perdieron con los años, porque desde que desaparecieron esos 3 grandes líderes, últimos 3 grandes líderes que tuvo el país, pues realmente aquí se ha degenerado la política de una manera tal que lo único que se habla de un quítate tú para ponerme yo, a ver quién roba más y quién, a competir, quién saquea más el país, quién engaña más. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que refundar la patria en los valores y los principios que le dieron origen a este país, que eran unos valores cristianos. Y como tú ves, estos politiqueros que han existido en las últimas 2 décadas y media realmente han torcido a una población llevándolo de manera imperceptible, como digo yo, por debajo de la puerta, a los antivalores. Le llevaron a los barrios las drogas, el alcohol, los juegos de azar, la juca y la falta de oportunidad. Entonces tenemos que retomar todo ese tema y convertir la política en lo que es una ciencia pura, donde se deben de resaltar los valores, donde debe de mirarse la política con una visión de Estado, una visión del país que queremos dejarle a nuestros hijos y de los hijos que queremos dejarle a nuestro país, no una política de parche, como usábamos bicicleta antes en los campos, que cada vez que se ponchaba el tubo, pues entonces íbamos donde un gomero hasta que ya no le cabían más parches, entonces había que comprar un tubo nuevo. Eso está pasando en la política dominicana. Yo creo que este ciclo de esta politiquería está terminando. Vamos a entrar en una transición ahora donde lo que se debe de estudiar son lo que es las propuestas y que el pueblo pueda resurgir y pueda tomar el verdadero valor y el verdadero poder, porque resulta que el pueblo vota, pero quien elige es la élite, Roberto. Entonces eso tiene que cambiar, tiene que variar, porque si no seguiremos siendo esclavos de esos grupos que solamente piensan en acumular y concentrar cada día más capital. Mira, en honor a la verdad, y siendo como hemos sido siempre entre nosotros, siendo honesto, bueno, ahí está el detalle, Isaías. Siempre que tratamos temas políticos en aquellos tiempos en que, bueno, tenemos algunos añitos más, pero todavía seguimos siendo jóvenes, te advierto, bastante joven.
siempre te lo dije, Isaías, te sigo viendo, muy honesto, siempre con ese perfil de pretender que las cosas sean correctas en toda la extensión de la palabra. Isaías, a propósito de esa introducción que tú haces, ¿tú crees que a la luz de lo que acaba de ocurrir en el país, que acaba de salir un gobierno, que la población con tiempo, con mucho tiempo antes de los hechos, anunció que lo sacaría porque estaba en desacuerdo con una serie de acciones que venían cometiéndose a nivel gubernamental? Y al final de cuentas la población que lo dijo lo hizo, los sacó. Y entonces este gobierno que acaba de ser sacado del poder del Estado, pues comenzó justamente con muchísimas luces, y todas esas luces con que comenzó ese gobierno que ahora se acaba de sacar. Isaías, lo advertimos en el gobierno que acaba de comenzar ahora mismo también, con muchas luces, todas muchas cosas, celebridad, toda mucha celebridad. Es más, no creo que haya dejado de pasar un solo día sin que el nuevo presidente haya dejado de hablar a la población. Y todo lo que dice se le aplaude. Es decir, está comenzando igual que como comenzó el anterior, el que acaba de sustituir. Y al final de cuentas, mira qué ocurrió. ¿Tú crees que la población esté o no pensando en eso? En que todos comiencen así con esas luces y terminan como acaba de terminar el que salió. Tu programa se llama Reflexiones y realmente de eso hay que reflexionar. Realmente, Roberto, la situación de nosotros es crítica para el pueblo. Porque, como te dije, tenemos una élite que es la que elige la carta. O sea, como cuando tú vas a un restaurante y esto es lo que hay en la carta. Porque tienen los medios de comunicación de masa, tienen toda la manera de cómo manipular. Y realmente yo vengo denunciando hace 2 años que realmente aquí la política está mimetizada. Todos tienen el mismo discurso, todos hablan de lo mismo, de que van a hacer lo mismo, y al pueblo siempre le andan tirando cosas que no son realmente, cuando quieren decir algo no están diciendo nada, porque nos pintan una realidad que cuando escarbamos la verdad no es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí teníamos 3 candidatos o 3 partidos que tenían posibilidades de ganar. ¿Qué resulta? Que los 3 tenían la misma agenda, excepto uno que dudo de un poquito de ella, tenía una mezcla, pero son agendas globalistas. Entonces, estos son peones. La política aquí se ha vuelto en peones de una élite financiera y económica que son las que dictan y deciden quién va y quién no va, y comienzan por ahí. Y por eso tú ves que lo mismo que ofreció en el discurso que dieron en la AIC, creo, no, ahí de recuerdo, fue lo mismo, alianza público-privada, todos hablaron prácticamente lo mismo, porque están mimetizados. La única diferencia es que este que no gobierna no estaba señalado en la corrupción, porque yo creo que puede ser que él tenga las mejores intenciones, como todos los dominicanos queremos que tenga las mejores intenciones, porque si este gobierno falla, todo el pueblo dominicano va a sufrir. Todo lo que queremos es que triunfe, pero realmente con esa agenda globalista que ahora nos quieren programar, porque ya no es robar, no es corrupción, sino que el saqueo se quiere institucionalizar a través de la alianza público-privada. Entonces, nosotros seguiremos por ese camino tortuoso, porque es el pueblo que tiene que tomar el poder. El pueblo tiene que levantarse en algún momento y tiene que tomar el discurso. Por eso nació el Frente Cívico y Social, porque realmente aquí se gobierna es para beneficio de una élite, de un establishment, de unos empresarios que siempre han vivido del Estado, son entes parasitarios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver como pueblo y trabajar hacia el 2024 para que todo esto cambie y que realmente lo que haya sea una política de propuestas reales, no una política de engaño y de manipulación como se le ha seguido. Como este país ha perdido 2 décadas y media, 2 décadas y media que tuvo la oportunidad de relanzarse realmente y se perdió porque... Interesante que tú me dices, tenemos que trabajar hacia el 2024. Ahora,
¿con quién tenemos que trabajar? Con una sociedad que se ha estado acostumbrando al mismo esquema, una población, una sociedad, un votante que él mismo es clientelista a la población votante, como se ha dicho ahora. Bueno, ¿con cuánto se eligió al presidente de la República hoy por hoy? Puede decir que lo único que lo eligió fue un 28%, pero ¿por qué? Por la circunstancia, es decir, que la circunstancia también es un elemento a tomar en cuenta en el proyecto de ustedes. Y la circunstancia, uno de los elementos de la circunstancia en el proyecto de ustedes, es bueno que lo tengan en cuenta, Isaías, es que la población está acostumbrada al esquema que hemos venido, como tú dices, teniendo desde hace tanto tiempo. El militante, el votante, si no le dan lo de él, yo no voy a votar. Mira, yo no voy a votar porque no dejen nada en la casa. Hay que darle los 200 pesos a la doña para que, si doña, mire esos 200 pesos, pero vaya y vote. Entonces, ¿cómo cambiar eso, Isaías? ¿Tú crees que haya tiempo para lograr meter en la cabeza de la gente una variación en ese sentido? La verdadera política se trabaja sin tiempo, porque tú tienes que trabajar en base a resultados. Tú no puedes pensar, porque lo más fácil es tener 200 pesos o 1000 pesos y darle a un votante para que vaya a votar. Pero realmente eso se terminó torciendo al final ya del siglo pasado, cuando tuvimos un presidente que dijo que era mejor pagar que matar. En vez de haber dicho, vamos a educar, a disciplinar y a crear oportunidades para no tener que matar, lo que hizo fue que comenzó a torcer eso cabeza caliente llamaban, yo digo cabeza pensante, de los barrios que exigían derechos y se le derecho. Entonces lo que hicieron fue comenzaron a comprar esas voluntades. A partir de ahí se fue dañando más la cosa. Lo que pasa es, Roberto, que la política, la verdadera política conlleva sacrificio. Y ese sacrificio conlleva llevar educación y concientización ciudadana. De nada te vale a ti pasar como un pajarito que no hiciste nada. Realmente hay que hacer lo que hizo aquí, por ejemplo, el presidente Juan Bosch, que educaba. Balaguer tenía sus cosas, pero también tenía ciertos principios. Esos líderes, como quiera que se diga, tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en fin y al cabo eran lo mejor que teníamos en esos momentos y que se fue distorsionando de una manera tal hasta lo que hemos llegado hoy en día. Ya en nuestro país, ahora mismo, lo que hay son unos actores políticos que son peones de unos grupos económicos que hacen lo que esos grupos económicos le dicen. Entonces, quien está dictando aquí la agenda de este país es el Banco Mundial y el BID, que no fueron ellos los que votaron por el presidente. El presidente, hay que recordar, por él fue el pueblo y que fue para gobernar para hacer una agenda para el pueblo, no una agenda para el Banco Mundial, ni el BID, ni para la élite económica. Eso es lo que no se está entendiendo, pero el pueblo tiene que levantarse. Imagínate tú que ahora también quieren privatizar el agua. Todos los derechos, todos los servicios esenciales lo quieren lucrar para una élite, para que se lucre en una élite. Imagínate tú a dónde vamos a llegar como país si terminan entregando el sector privado como alianza público-privada, como si fuera privado no fuera nada, que mira lo que nos ha costado la alianza público-privada. Tú nada más tienes que ver el ejemplo de la carretera de Samaná, que esa carretera de 150 millones de dólares, sin utilizarla, le va a costar al Estado prácticamente lo que está costando Punta Catalina, que no va a pertenecer a nosotros. Con Gentry, es una planta que trajeron aquí en los años 99, que no generó energía y le tuvimos que pagar 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, si tú te pones a ver, queremos poner como que Punta Catalina ha sido lo peor y no ha sido lo peor, porque todo depende del marketing que se le quieran dar a las cosas y de lo grande que se quiera poner. La alianza público-privada, tú te pones a verla en cualquier lado y es el saqueo mayor que se le hace a todos los pueblos del mundo. Es una manera que lo introducen con un marketing y un poder de la comunicación masiva que no hay quien le entre, porque lo más probable, ahorita, si tú hablas mucho y hablas en contra de estas cosas, te dicen, no puede hablar aquí más de esto. Porque no, porque ya la agenda es esto, alianza público-privada, y como que todo se va a resolver con
la alianza público-privada, que no es más que un saqueo legalizado. Vamos a seguir conversando, señores, con Isaías Ramos, un dirigente político quien, como ustedes acaban de ver, real y efectivamente tiene un discurso nuevo, un discurso diferente al que no habíamos estado acostumbrados en el país. Pero vamos a tener ahora que hacer una ligera pausa. Vamos a continuar en breve esta conversación, Isaías, porque me parece que está muy interesante. Tú estás tocando temas muy sensibles. Pausamos y regresamos en un momentito nada más. No te muevas de ahí, señores. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, como ustedes pudieron observar antes de irnos a la pausa, este interesantísimo diálogo con el doctor Isaías Ramos, bueno, pues nos abre una nueva ventana política en la República Dominicana, porque a la luz de lo que Isaías nos está planteando, nos está llamando a reflexionar, ¿verdad?, sobre el camino por el que se nos lleva a todas las sociedades del mundo, que nos habíamos acostumbrado a entender que se le entrega la dirección de un Estado a un grupo de personas que pertenecen a determinado partido político que gana un proceso electoral, y que esas personas lo único que tienen que pensar en el trabajo que hacen en el proceso de conducir el Estado es aplicar todo lo que conviene a la población. Pero a la luz de lo que Isaías plantea desde hace algún tiempo, según dice él, la mayoría lo que más le está preocupando es inducir a los estados a concatenar alianzas del sector Estado con el sector privado, en donde, a la luz de lo que dice Isaías, él me corregirá, él entiende que los mayores beneficios siempre se quedan en el sector privado y que se queda la población entonces cargando pesado con el costo de esas precisamente alianzas pública-privadas. Vamos a continuar entonces con estas exposiciones de Isaías Ramos. A mí me gustaría saber, él puso algunos ejemplos en donde concretiza, ¿verdad?, real y efectivamente ese concepto que ha estado explicando. Planteó lo de la carretera de Samaná, la Coyentri, Punta Catalina y ese tipo de cosas. Yo pregunto, Isaías, ¿de qué manera puede fortalecerse un núcleo que, saliendo con una bandera distinta a la que ahora hay, pudiera real y efectivamente derrotar esa línea de conducta que lleva ya la sociedad dominicana y de la que se han estado beneficiando tantos empresarios, tantos políticos, porque beneficia a empresarios y políticos, y excusa el término, pero los únicos que cargan pesado siempre son los jodidos? ¿Cómo tú lo ves? La política es dinámica. O sea, lo que está abajo hoy puede ser que mañana esté arriba, y así sucesivamente pasa en todo esto. Lo que sí hay que hacer un trabajo, y eso conlleva sacrificio. Muy pocos han tenido ese deseo, y realmente yo lo hago por el deber que siento hacia mi patria, por el amor que tengo a la patria, de encargarme de hacer un proyecto de esta magnitud, que es de llevar concientización al pueblo dominicano. Tú sabes que uno va sembrando y la cosecha a veces tarda, no te llega inmediatamente. Pero la aceptación que ha tenido el Frente Cívico y Social ha sido para mí sorprendente, porque eso es lo que anda buscando el pueblo, alguien que le diga la verdad, que le hable la verdad y que le hable con propuestas. Simplemente hay mecanismos que tienen que tratar de ayudarse, que ya eso vendrá en el camino, cómo vendrán las cosas. Tenemos 3 años y medio para trabajar antes de entrar en lo que sería ya la campaña electoral, y vamos a trabajar, y estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar, estamos formando un núcleo en todos los rincones del país, y el Frente Cívico y Social ya cuenta en la mayoría, en casi todo el territorio nacional, con núcleos de trabajo que están
haciendo una labor. De manera que allá no estamos en tiempo de política, pero sí estamos en tiempo de concientizar a una masa que está ciega, sorda y muda. Entonces, ese es el trabajo nuestro, de abrir los ojos, de abrirle los ojos y que destapen los oídos. En eso está el Frente Cívico y Social. A la luz del planteamiento de los conceptos que enarbola el Frente Cívico y Social, ¿qué gobierno de América Latina, de Europa o de Asia, de alguna parte del mundo, entiende el Frente que puede ser el que más o menos se parezca, se asemeje a lo que querría pues instituir en República Dominicana el Frente que tú presides? Yo no creo que nosotros estemos... Ay, perdón. Perdón, Isaías, ¿te parece que, por ejemplo, Ignacio Lula da Silva, que ahora lo están restituyendo después de haberlo metido preso bajo acusaciones X, es un gobierno parecido al que tú entiendes es viable, o te parece que puede ser el de Bolivia, o el de Pepe Mujica, en fin? ¿Cuál gobierno parece, para que la gente tenga una idea, un gobierno similar al que hizo cuál es el que tú entiendes debe aplicarse en República Dominicana? Yo creo que aquí debería aplicarse algo así como Singapur. Yo creo que nosotros podríamos ser el Singapur de América, de toda América, no solamente de América Latina, sino de América. Yeah. Aquí lo que se necesita es educación, disciplina, coherencia, consistencia y, por supuesto, consecuencias para aquellos que se salen del carril. Yo creo que nosotros, con un gobierno tipo Singapur, saldremos de la pobreza, saldremos de la ignorancia y habrá oportunidades para todos los dominicanos, porque realmente no se logra nada con populismo, se logra en base a trabajo, en base a sudor, y eso es lo que queremos, implementar, creaciones de oportunidades. Nuestro lema es este, mira, no sé si tú lo ves ahí, orden, justicia, igualdad de oportunidades, ¿verdad? Está el centro de la familia. Eso es lo que nosotros necesitamos, y rescatar esos valores con que fue fundada esta patria, que nuestro pensador Juan Pablo Duarte fundó con principios cristianos. Acuérdate que esta patria dice Dios, patria y libertad. O sea, primero aprendamos de nuevo a respetar a Dios, a amar a las patrias y a luchar y a defender nuestra libertad. Esas son las cosas básicas, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Son cosas fundamentales que están en nuestro símbolo patrio y que nosotros tenemos que rescatar, porque han querido hasta borrarlo, y en esta agenda que se trata ahora de antivalores van a tratar de borrarlo, pero nosotros estaremos ahí como guardianes ciudadanos para luchar y defender nuestros principios y valores y nuestras libertades también. A personas que antes hemos escuchado en discursos un tanto parecidos al que tú enarbolas hoy, comparan lo que aspiran con Taiwán, con Suiza, ese tipo de naciones. ¿Tú crees que es real y efectivamente una sociedad como la de Taiwán pudiera ser aplicable en República Dominicana? El dominicano está demostrado que es muy maleable. Puede ser muy maleable para lo malo, pero también puede ser muy maleable para lo bueno. Si te das cuenta cuántos dominicanos en el exterior se desarrollan de una manera, porque hablan de los malos dominicanos, pero no hablan de esos dominicanos que han resaltado en otras naciones. Y eso es lo que es el verdadero pueblo dominicano. Lo que necesita es que se lleve hacia el camino correcto. Porque si tú en vez de crearle oportunidades, lo que le crea son injusticias, falta de oportunidades, y lo que le hace es que le lleva la droga, el alcohol, los juegos de azar y toda la perversión que hay en el ambiente del contenido de la letra musical. Entonces tú lo que estás es dañando una sociedad, es dañándola, llevándola al precipicio. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle la vuelta a la tortilla y comenzar a educar y a concientizar a un pueblo que realmente es maleable, y está demostrado que es muy maleable, pero para lo bueno como para lo malo, y para eso se requiere voluntad política, que es lo que ha habido, voluntad política, pero para lo malo.
Cuando comenzamos esta conversación, te escuché decir, en política no hay tiempo. No podemos arrancar pendiente del tiempo. Me pareció muy noble porque la verdad es que no podemos tener pendiente de que bajo la premisa de esta norma que tú enarbolas hoy, pudiéramos estar al doblar de la esquina por la consecución de ese propósito. Porque la verdad es que en países como el nuestro es mucho el trabajo que nos queda para llegar ahí. Entonces, yo te diría, ¿tú crees que puedas, o más bien, desde el tiempo en que ustedes más o menos lo que dirigen esta entidad arrancaron al día de hoy, ustedes entienden que han estado cosechando frutos, que ha venido adeptos, que han venido creciendo? Porque fíjate cómo una entidad como la denominada Fuerza del Pueblo arrancó y en pocos meses se colocó, no solamente que pasó y se integró y participó en un proceso electoral, sino de que incluso se le denominan como tercera fuerza en algunos núcleos de Estado, de poder. Entonces, a su manera, reitero, ellos han tenido éxito. ¿Cómo, cuándo pudiera ser que entienden ustedes que pudieran tener un logro de esa naturaleza? Lo del éxito es un asunto muy relativo, porque si tú tienes dinero y es dinero inclusive de mal precedencia, tú puedes llegar muy fácil. Si tú eres una persona que aprovecha el resentimiento de la sociedad como la que sufre este país debido a las tantas injusticias y comienzas con un discurso de eso populista, tú puedes llegar a ser lo que fue Chávez en el gobierno, o sea, cómo surgió Chávez, que en 2 o 3 años ya era presidente en Venezuela. Todo va a depender de las cosas. Yo lo que creo es que en República Dominicana se va a renovar la política y van a aparecer mucho más movimientos, y espero que así sean, políticos como el Frente Cívico y Social, donde se hable sea de propuestas y de proyectos de nación, no de esta politiquería, porque esos partidos son más de lo mismo. O sea, no es que son partidos, son escisiones de partidos que se dividieron, pero no traen nada nuevo, lo que traen es más de lo mismo. Ofrecer para ir a saquear y tener adeptos con el fin de que yo te voy a dar esto o te voy a dar lo otro. Eso no es política, eso es politiquería. Y nosotros estamos muy alejados de eso. El éxito de nosotros es concientizar a un ciudadano y que ese ciudadano esté de nuestra parte dispuesto a sacrificar y luchar y ser un guardián de la patria. Para mí eso es el éxito. Todo, porque con dinero tú sabes que tú puedes llenar la Plaza de la Bandera y no esa Plaza de la Bandera, puedes llenar la 27 de febrero. ¿Entiendes? Pero todo eso se va agotando. Llega un momento que ya los pueblos se cansan. O si no, podría ser peor que venga también un populista y se aproveche de esa ingenuidad del pueblo y saque a ese sentimiento, ese resentimiento, y caigamos entonces en el fondo del abismo, donde no levantaremos más, como pasó en Haití, que lleva siglos, como lleva Cuba, que lleva décadas, y Venezuela por el mismo camino. Y eso es lo que nosotros, el Frente Cívico y Social, va a luchar para que no suceda en nuestro país. Finalmente, que el tiempo, estamos llegando a la postrimería del tiempo que tenemos para esta conversación, pero mientras te escucho, uno recuerda actitudes y acciones como la del profesor Juan Bosch, que se negó a sumarse a una serie de cuestiones que en el statu quo él entendía que no procedían y se negó a participar, e inclusive por ahí se dice que hasta en algún momento recibió la intención de algunos sectores de apoyarle, y él prefirió no ganar un proceso electoral si era de recibir determinados apoyos, para no verse obligado a sumarse a eso que él mismo estaba rechazando. Ahora bien, a posteriori, para poder hacer cambios, hay que alcanzar el poder, y al final de cuentas, los seguidores de Bosch, bueno, pues de alguna manera lograron alguna especie de grupos, y entonces sí pudieron real y efectivamente llegar al poder. Ahora, al final de cuentas, esos no eran Juan Bosch. ¿Cómo tú lo ves? No, que así yo no lo quiero. Yo no quiero nada que se parezca a eso. O sea, realmente las cosas que comienzan mal, mal terminan. Las cosas que comienzan bien, bien terminan, porque la corrupción
A veces dicen, no, que te justifican que para tú llegar tienes que hacer X o cual cosa. Pero si tú aceptas esas cosas, que fue la que Juan Bosch no aceptó, está cayendo en la misma trampa de llegar y hacer más de lo mismo. Y realmente esa no es la idea del Frente Cívico y Social. Nosotros entendemos que realmente la política en nuestro país está bastante torcida. Practican la política como tal, muchas veces ni siquiera entienden el proyecto, pero realmente el proyecto es un proyecto que va a mantener la pureza de que sea un verdadero proyecto de nación en beneficio del pueblo dominicano. Isaías, en honor a la verdad, nos satisface sobremanera que hayamos podido contar con la presentación. Es la primera de la que yo sé que deberá ser una cadena de entrevistas que deberíamos tener aquí para poder llevar tu discurso, el discurso de tu organización al seno de la población. Me parece lo más noble políticamente hablando que hasta ahora hayamos podido escuchar. Lo importante es que logremos colocarlo en el corazón de la población para que se identifique de la misma manera como está la gente del Frente Cívico y Social. Gracias, Isaías, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que vuelva pronto. Gracias, eso espero. Bien. Pues, señores, tras agradecer a Isaías esta participación y retarlo, emplazarlo a que tiene que volver pronto con nosotros a completar estas ideas, bueno, pues le decimos que no hay tiempo para más y el próximo sábado, a partir de las 12 meridiano, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.